Entonces, ¿cuál es el manejo prácticamente de una carpeta fiscal? ¿No? Por decirlo, se resume en estas 5 palabras: custodia, traslado, recomposición, archivo, internación y formación. La formación prácticamente es lo que ya les he venido explicando desde cómo se hace un ingreso, ¿ya? Del cargo, de los datos, en este caso de una carpeta, ¿ya? Que comienza ya con la formación y todos los documentos que debe de contener, ¿ya? Y la custodia, obviamente, para el tema de la custodia de una carpeta tiene que haber un ambiente adecuado, o sea, un ambiente en el cual sea seguro, ¿no? Ustedes no pueden dejar la carpeta tirada, por decirlo, en el piso o al costado de la carpeta del otro despacho, pero a veces esto de las oficinas, de cómo se maneja en las fiscalías, a veces es un poco preocupante porque a veces el Estado no te permite o no te da facilidades, por ejemplo, para que puedas tener, que digamos, un armario o una biblioteca que sea, por decirlo, con llave, con seguro, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, a veces no hay, ¿no? Pero en la medida en que se puede, en realidad uno tiene que ser un poco también precavido, que digamos de custodiar las carpetas, ¿no? En un ambiente, un lugar o en un sitio que sea seguro. No lo van a dejar tirados, pues, por ejemplo, no sé, por el piso, ¿no? O lo van a dejar tirado, por ejemplo, no sé, al costado del baño, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada quien en su espacio, ¿no? Tiene que custodiar sus carpetas, ¿no? Y obviamente que tiene que estar ordenado. El traslado de las carpetas, eso es importante. Mucho cuidado con el tema del traslado, porque hay asistentes de función fiscal que incluso han perdido carpetas. Hay fiscales que pierden carpetas. Hay fiscales superiores que pierden carpetas, ¿no? Y esto de la pérdida de las carpetas sí que preocupa porque a veces hay carpetas que se pierden y resulta, o sea, en el traslado se pierde y resulta no solamente que se pierda, bueno, fuera que se pierda, sino que a veces le roban incluso juntamente con la carpeta todos sus bienes, ¿no? Porque lo llevaba la carpeta en la cartera o lo llevaba en la mochila, en el carro, se han llevado el carro. He visto casos en donde, por ejemplo, hay un fiscal que trasladaba la carpeta a su casa porque estaba haciendo trabajo remoto y le roban el vehículo. Y dentro del vehículo había 10 denuncias, por decirlo, de corrupción. Imagínense, ¿no? Que te roben esa cantidad de carpetas. En realidad lo que me preocuparía más a mí son las carpetas que el carro, porque te van a abrir procesos en control interno y te pueden sancionar, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el traslado de las carpetas, ¿ya? La recomposición. ¿Qué cosa uno tiene que hacer cuando, por decirlo, se nos pierde, nos roban, se ha extraviado la carpeta? Porque a veces hay carpetas que no solamente en el traslado se pierden, sino que estas carpetas, ¿ya? Por decirlo, se pierden en el despacho. Pero ¿cómo se va a perder una carpeta en el despacho si esa carpeta tiene que estar en el despacho? No sé, pues le salen alas, se va, no sé, la carpeta, pero resulta de que a veces se pierden las carpetas, ¿no? O resulta de que a veces están que busque y busque la carpeta y resulta que está traspapelado con otros documentos, ¿no? Pero a veces nunca llega a aparecer esa carpeta. ¿Quién se llevó? ¿Cómo se llevaron? ¿Quién fue? A veces no se sabe, ¿ya? Mucho cuidado con la pérdida de las carpetas, de los documentos, de los escritos. ¿Y de quién? ¿De quién es la función de poder custodiar las carpetas? ¿Ya? A ver si alguien sabe de quién es la función de custodiar las carpetas. Lean el MOF. Es del asistente de función fiscal. O sea, no piensen de que es del fiscal, sino es del asistente de función fiscal porque él es el encargado de que, digamos, de poder mantener ordenado las carpetas, de foliar, de adjuntar los documentos, de anexar y todo lo demás, ¿ya? Su función es de que de la custodia de las carpetas. No solo eso, de las cadenas de custodia también, ¿ya? Archivo investigación. ¿Qué pasa ya cuando una carpeta, por decirlo ya, pues ya no tienes que tenerlo en el despacho, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vas a hacer cuando una carpeta ya no lo tienes en el despacho? Por decirlo, aperturaste 60 días, has ampliado 60 días y resulta de que la denuncia que se interpuso por usurpación en realidad no es usurpación, es atípico y resulta de que lo han archivado, ¿no? Entonces, si lo han archivado esa investigación, entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Tú no puedes tenerlo, esa carpeta que digamos 5, 6, 7 años si ya lo has archivado y el archivo lo has hecho dentro de un año, ¿no? Máximo un año, ¿ya? Entonces,
lo que tienes que hacer es justamente internar esa carpeta. ¿Y a dónde lo vas a internar? Para eso la Fiscalía tiene pues una oficina que se llama Archivo Central, ¿no? O de bienes incautados, ¿ya? Para que puedas justamente internar esas carpetas. ¿Ya por qué? Porque en el despacho ya no puede estar, ya no es una carpeta que está en giro, ¿ya? Y esos son en realidad los pasos de que se resume prácticamente la vida de una carpeta fiscal, de cómo se maneja en un despacho, ¿ya? Que comienza desde la formación, cómo tú tienes que comenzar a formar una carpeta, tienes que custodiar esa carpeta y luego el traslado que se da en algunos supuestos, ¿no? E incluso, por ejemplo, la mesa única de partes, por decirlo, traslada, por ejemplo, a cada despacho y quizás en el momento de trasladar resulta de que, por decirlo, la mesa única de partes está en tal sitio y al despacho donde tiene que trasladar es, que digamos, a 10 kilómetros o 15 kilómetros. Entonces quizás surge algunas situaciones anómalas en el traslado y se pierde, ¿no? Entonces ese es el traslado. La recomposición, qué hacer cuando uno se pierde la carpeta, y archivo de internación, y ahí queda la carpeta en la custodia de archivo central, ¿no? Y cuando las personas ya quieren solicitar alguna información, algún documento posterior del archivo y la internación, tendrían que solicitarlo, por decirlo, a archivo central. En algunos distritos fiscales lo solicitan archivo central, pero en algunos otros distritos el despacho se presenta los escritos al despacho, el despacho solicita archivo central, provee el escrito y expide a veces las copias, ¿no? Un poco engorroso.